¿Te has dado cuenta alguna vez de que en todos los vídeos antiguos la gente se mueve gracioso? Hoy te hablo sobre los FPS. Para entender este concepto, lo primero es que tenemos que entender qué es un vídeo. En fotografía capturaremos una imagen y tendremos esa imagen congelada y será algo concreto, solamente tendremos una imagen. Sin embargo, en vídeo lo que vamos a hacer va a ser como muchas fotografías muy rápidas y todas esas las vamos a comprimir en un solo segundo, las pondremos una detrás de otra y conseguiremos un segundo de vídeo. Dependiendo de cuántas fotografías tengamos por cada segundo, va a indicar los FPS de ese vídeo concreto. Por ejemplo, en España se graba a 25 FPS para televisión, es decir, tenemos 25 fotos por cada segundo. Entonces, si tenemos un segundo de vídeo, van a ser 25 fotografías seguidas una detrás de otra que van a generar la ilusión de movimiento. En este vídeo, por ejemplo, estamos viendo un frame por segundo, pero que si vamos metiendo más fotografías por cada segundo, irá generando mayor sensación de movimiento y será todo cada vez mucho más fluido. Y finalmente a 25 FPS. Y aquí ya tenemos una sensación completa de movimiento. Dependiendo de en qué país estemos, la televisión, que es donde normalmente veríamos vídeos antes de que llegara internet, va a estar funcionando a una frecuencia distinta, a unos FPS distintos. Y hay dos sistemas de frecuencia. El sistema PAL, que es a 25 frames por segundo, y el sistema NTSC, que es a 30 frames por segundo. Dependiendo de en qué país estemos, vamos a tener un sistema o vamos a tener otro. Por ejemplo, ahora mismo YouTube te ofrece 25, 30 o incluso 60 frames por segundo. Aquí tienes un mapa del mundo para ver cuáles son los distintos sistemas que tenemos dependiendo de cada país. Y tenemos que tener en cuenta esto, que es lo que nos va a hacer la diferencia entre que lo entendamos o no lo entendamos. Los FPS son tanto para la grabación de vídeos como para la reproducción de vídeos. Yo con mi cámara puedo grabar a 25 FPS o puedo grabar a 30 o puedo grabar a 50. Y de la misma manera, mi televisión, por ejemplo, reproducirá a 25 FPS. Sin embargo, una televisión en Norteamérica reproducirá a 30 FPS. Y cuando nosotros hacemos una secuencia en Premiere, vamos a elegir qué velocidad de reproducción de FPS vamos a tener. Por eso es importante saber que no solamente dependemos a la hora de grabarlo, sino que también dependemos a la hora de reproducirlo. Y estos dos parámetros se van a retroalimentar para ver de qué manera vamos a trabajar nosotros y de qué manera nos interesa tanto grabar como reproducir. Para que lo entiendas, ¿recuerdas los típicos vídeos antiguos de gente en blanco y negro de principios del siglo XIX? Siempre que vemos esos vídeos lo recordamos como gente moviéndose súper rápido, moviéndose de una manera como muy cómica, muy ridícula. Y esto es porque en aquella época la velocidad de grabación, los FPS a los que grababan en ese momento eran a 16 FPS. Sin embargo, nosotros, que ya estamos acostumbrados a otro estándar, hemos cogido esas imágenes y las reproducimos a nuestra velocidad. ¿Qué pasa? Que nosotros, si cogemos un vídeo reproducido a 16 FPS y lo reproducimos a 24, es decir, metemos más imágenes en un solo segundo, lo que vamos a conseguir es que un segundo de principios del siglo XIX se convierta en el siglo XXI en menos de un segundo. Entonces aceleramos la velocidad de reproducción, por lo que nuestros personajes se mueven como mucho más rápido, de una manera mucho más cómica. La manera de ver esos vídeos que estaban grabados a 16 FPS, tendríamos que ponerlos a velocidad de 16 FPS de reproducción, que es lo que te dejo ahora mismo. Espero que con esto se haya entendido un poquito mejor. Y ahora vamos al siguiente punto, y es que los FPS van a determinar en muchas ocasiones la velocidad de obturación a la que estamos trabajando. Por la historia que traemos de las cámaras de cine antiguas, vamos a utilizar una regla de obturación que se llama la ley de los 180 grados. Y esto es una cosa que ya te explicaré en otro vídeo, pero para que lo entendamos aquí, nos va a decir que nosotros vamos a obturar al doble de velocidad de FPS que tengamos. Es decir, que si estamos trabajando a 25 FPS, vamos a obturar al doble, que sería a 1 partido de 50, es decir, un 50avo de segundo. Y si queremos mantener el ratio de los 180 grados, si vamos a grabar a 50 FPS, vamos a obturar al doble, que sería a un 100avo de segundo, 1 partido de 100. Que bueno, espero que sepas lo que es la velocidad de obturación. Si no, te dejo este vídeo para que lo entiendas, pero básicamente la velocidad de obturación es el tiempo que dejamos que cada fotografía se exponga. Durante cuánto tiempo va a estar entrando luz en nuestra fotografía. Y aquí viene también la primera trampa. Y es que dependiendo de los FPS a los que estemos trabajando, no solamente nos va a implicar una velocidad de obturación si seguimos la ley de los 180 grados, sino que encima nos va a poner un límite físico para exponer nuestras fotografías. Imagínate que estamos grabando a 25 FPS, es decir, que por cada segundo vamos a tomar 25 fotografías. Yo cada una de esas fotografías las puedo exponer a un 50avo de segundo o un 100avo de segundo. Cuanto más corto sea el tiempo que estoy exponiendo esa fotografía, más congelada va a estar la imagen.
y nos va a dar sensación de mayor nitidez. Pero también podemos hacer lo contrario. En lugar de acortar el tiempo de exposición, lo podemos alargar. Y aquí es donde viene el límite físico. Si yo tengo que hacer 25 fotografías en un segundo, el tiempo máximo que puedo exponer cada una de esas fotografías es a un 25avo de segundo. Es decir, yo no puedo exponer cada fotografía un 20avo de segundo, porque si tengo que hacer 25 fotografías en un segundo, lo máximo que puedo exponer cada fotografía es una 25ava parte de ese segundo. Y esto nos lleva a otra cosa muy interesante, y es que si estamos grabando a 50 fps, el tiempo máximo que podemos estar exponiendo nuestras fotografías de ese vídeo es a un 50avo de segundo. Si grabamos a 100 fps, va a ser a un 100avo de segundo. Y si grabamos a 200 fps, va a ser a un 200avo de segundo. Esto implica que conforme vamos subiendo el número de fps que estamos grabando, vamos a necesitar más luz. Porque si nosotros subimos los fps, la velocidad de obturación se va a reducir. Entonces va a llegar un momento en el que nos vamos a quedar sin luz. Puedes hacer la prueba y vas a ver que conforme vas subiendo los FPS va bajando tu luz. Y si quieres grabar algo a cámara lenta, te vas a quedar sin luz súper rápido. Y ahora acaba de salir otro tema, que es grabar a cámara lenta. Cuando nosotros queremos hacer un vídeo a cámara lenta, lo que vamos a hacer normalmente es, si nuestra velocidad de reproducción son 25 FPS, es decir, nuestro proyecto en Premiere es a 25 FPS, nosotros vamos a grabar un vídeo, por ejemplo, a 50 FPS para que en un segundo nos haga 50 fotografías. Si después nosotros ponemos solamente 25 fotografías por cada segundo, 25 FPS, vamos a conseguir un vídeo de 2 segundos, donde vamos a tener el tiempo ralentizado al doble de la velocidad. Y esto lo podemos llevar más allá. Si estamos grabando a 100 FPS y vamos a reproducir a 25, por cada segundo que grabemos a 100 FPS, vamos a tener 4 segundos a 25 FPS. Pero sobre todo, y esto es lo importante, si no queremos hacer cámaras lentas, para mí no tiene sentido que grabemos a 50 FPS. Porque lo que vamos a hacer va a ser cambiar la sensación de movimiento de nuestro vídeo, y encima nuestros archivos van a pesar el doble de lo que pesarían, por lo que grabar a mayor velocidad de FPS solamente lo recomendaría si realmente vamos a utilizar ese vídeo para reproducirlo a cámara lenta. Si no, es mucho mejor que trabajemos a 25 o a 30 FPS. Y encima estoy pensando mientras edito que hay muchas veces que tú estás viendo un vídeo y se nota que se ha grabado a 50 fps, pero después no has utilizado la cámara lenta. Y se nota porque al cambiar la velocidad de obturación cuando grabamos a 50 fps, después nos genera un movimiento como mucho más cortado. Y ya lo último, que es en cine. Hemos hablado de las velocidades de 25, 30, 50, 60, 100, 120, pero no hemos hablado de los 24 FPS. Actualmente y desde hace muchísimos años, el cine, lo que entendemos como cine de ir a un cine y que te pongan una película, funciona a 24 FPS. Y cuando estamos grabando esa película, grabaremos a 24 FPS y reproduciremos a 24 FPS. Y eso va a implicar que la sensación del movimiento va a ser distinta que si trabajamos a 25 o a 30. Y que cuando vamos a hacer una cámara lenta para trabajar en cine, normalmente trabajaremos a 48 FPS. Pero al final tú puedes grabar a la velocidad que te apetezca y lo puedes reproducir a la velocidad que te apetezca, siempre y cuando sepas qué es lo que estás haciendo en cada momento. Y ahora lo que tienes que hacer es coger toda esta información, asimilarla y hacer pruebas por ti mismo. Y sobre todo lo que necesito de esto es que tú entiendas qué es los FPS, para qué utilizarlos y que nadie te tenga que decir a qué velocidad hacer las cosas, sino que seas tú quien lo entienda y quien lo utilice. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Por favor, suscríbete, compártelo con tus amigos y sobre todo nos vemos en set. Hasta luego.